Hasta ahorita empieza la sorpresa. Hasta ahorita empezó, mira. Por favor, apaguen sus micrófonos, si no los van a ocupar. Muy bien, entonces vamos a abrir un nuevo libro de Excel. Les dije que bajaran estas hojas de Excel de aquí. Las que estoy señalando son estas 4 y esta de arriba que dice Countries. Miren mi pantalla, ¿verdad? Sí lo vemos. Perfecto. Entonces vamos a estar Sí. trabajando con esos datos. Vamos a estar trabajando. Abrimos un libro nuevo. Y ahora para cargar esos datos, ya medio les había adelantado el jueves anterior. Teníamos que irnos aquí a datos y podemos venir, utilizar la opción obtener datos y de un archivo, de una base de datos, de una página web, etc. En este caso, ¿de qué estoy importando los datos? ¿Qué tipo de archivo? De una hoja de Excel. Correcto. Entonces vamos a seleccionar la opción desde el libro de Excel. Y nos va a abrir la ventana donde tendremos que buscar dónde están nuestros datos a cargar. Y como pueden ver, yo no puedo cargarlos todos al mismo tiempo. Tiene que ser uno por uno, pero no va a ser tan tedioso. Simplemente voy a empezar con el primero, este countries. Le damos importar. Y se nos va a presentar esta ventana donde aquí tenemos los archivos o los libros de Excel y las tablas u hojas que contienen. En este caso me dice contiene esta hoja donde tenemos básicamente datos de ciertos países. Entonces le vamos a dar transformar datos. Y ya los tenemos en el editor de Power Query. Entonces, ¿para qué nos va a servir el editor de Power Query? Para transformar nuestros datos, para limpiarlos, en caso que vengan con valores erróneos, valores vacíos, o quiero cambiar el formato de algunos valores existentes, o incluso agregarle ciertos valores. Todo eso lo puedo hacer a través de Power Query y lo vamos a ver a fondo esta semana. Creo que se escuchó eco con el... ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Entonces, ya cuando tengamos esta tabla, observemos un poco qué es lo que contiene. Aquí tiene en la primera columna el código de país. Aquí tenemos los países, es decir, cada uno de estos códigos corresponde a un país en específico. Y el continente al que pertenece. Tiene, bueno, no sé cuántas filas tiene como más de 200 filas, 217, sin contar el encabezado. Pero ¿qué pasa con el encabezado? ¿Miran algo raro? ¿O lo ven todo bien? No, que los títulos de las columnas no están donde dice Correcto. columna 1 debería ser el código de país y así sucesivamente. Así es. Aquí tenemos columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, ese va a ser el primer paso que vamos a ver aquí en el Power Query, cómo poner un encabezado correcto. Parece que la primera fila, si se fijan bien, debería ser el encabezado. Tenemos
código de país, país y continente. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí en inicio, en las siguientes opciones, tenemos esta opción aquí, que dice usar la primera fila como encabezado. Si yo le doy clic a esa función, básicamente promueve la primera fila y ya tendríamos de manera correcta los encabezados de esta tabla. Obviamente aquí puedo cambiarlo. Podría ponerle código de país. Igual esta otra, solo le doy doble clic y le doy país. Y hasta continente, para que lo tengamos en español. Otra cosa que les había mencionado es que aquí a la par de cada columna tenemos un icono donde es el tipo de dato. En este caso tiene unas letras ABC porque es un tipo de dato cadena de texto. Y yo dándole clic podría cambiarlo. Sin embargo, a veces no es recomendable. Por ejemplo, si yo tuviera datos de fecha, como lo ilustré la semana pasada, podría cambiar el tipo de dato que sea fecha a número, ya sea entero o decimal. Y lo convierte, sí lo convierte, pero como tengo que interpretarlo como fecha, no sería conveniente. Lo mismo aquí, todas las columnas son de texto. Si yo vengo y la cambio por algún número, por ejemplo, un número entero, obviamente me va a tirar error. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cometo un error en mi transformación de datos? Pues simplemente vengo aquí a la derecha, configuración de las consultas. Aquí puedo cambiarle el nombre, recuerden. Y también puedo venir y cambiar los pasos aplicados. El último paso es este, dice tipo cambiado, que corresponde al cambio de tipo de dato. Si yo le doy aquí a la X, me lo deja tal y como estaba. Esta es una especie de como de control deshacer, el control Z. Si se fijan, hay algunos pasos aquí que tienen también acompañado aquí a la derecha un icono de una tuerca, un engranaje. Básicamente es para configurar esos pasos. Por ejemplo, el primero dice origen. Se refiere al origen de los datos, desde dónde yo estoy sacando mis datos. En este caso es un origen local, porque los archivos están en mi computadora, yo simplemente los descargué, pero yo podría cambiar el origen de ser necesario. Básicamente la ruta de acceso del archivo. Aquí tengo el directorio donde está. Puedo cambiar cómo abrir ese archivo si fuera otro tipo de formato, como por ejemplo un documento CSV, un archivo JSON, etc. Hay un uso avanzado también, que se refiere más que todo a solo partes de la ruta del archivo. Y en este caso, como pueden ver, se dirige a una dirección local. Aquí tengo el disco duro, usuarios, la carpeta donde está, etc. No estoy seguro si aquí... No, aquí no podría, por ejemplo, venir e introducirle un enlace, una URL. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho desde el principio, cuando le di en Excel obtener datos, le puse un archivo de Excel. Entonces ahí lo que podría cambiar sería esto tal vez. Cambiarlo a una página HTML y debería poner una URL o algo así. En este caso le voy a cancelar, no quiero... Bueno, no sé qué pasa aquí. Creo que al cambiar el origen, bueno, es que yo le di clic aquí, miren, en el origen. Le di clic en el paso y le di clic aquí al engranaje, pero no pasa nada. Yo puedo ver cómo va cambiando mi tabla. En este caso el origen solo tiene esto, el nombre del archivo countries, data dice que es una tabla y los ítems que tiene. Countries, solo una hoja. El tipo de ítem que sería sheet, una hoja de Excel. Y no está oculto, entonces tiene este valor falso aquí. No es necesario que comprendamos esto tan a fondo.
Solo estoy ilustrando. Luego navegación, ya me carga la tabla como la tenía. Tipo cambiado, me dio. Aquí en navegación, miren, está como. Todavía no ha decidido el tipo de dato. Por eso es que aparece ABC123. Está decidiendo todavía. ¿Será que es un número? ¿Será que es texto, etcétera? Y ya en tipo cambiado, pues ya se define aquí el icono que tiene el tipo de dato. Luego los encabezados promovidos fue lo que hicimos, usar la primera fila como encabezado. Y el tipo cambiado, pues al final sería los nombres de las columnas. Bueno, no los cambié aquí, parece que no. Entonces vamos a darle otra vez. O lo voy a dejar así en inglés, ya van a ver por qué lo dejo así. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Ya habían utilizado antes esta funcionalidad de Excel? ¿O es primera vez que lo utilizan? Yo la primera vez. Primera vez. Creo que la mayoría, por no decir todos, es la primera vez, me imagino. Están utilizando esta funcionalidad. Muy bien. Entonces, sigamos ubicando funcionalidades. Por ejemplo, tenemos esta, actualizar vista previa. Esto es en caso que los archivos, bueno, ya lleven un tiempo cargados y tal vez a este archivo se le agregaron nuevas columnas. En este caso no se le agregan, ¿verdad? Porque son países. Y bueno, ustedes miran las noticias, hasta ahora no se ha anunciado la creación de un nuevo país. Entonces, esta tabla no cambiaría, pero imagínense que tienen una tabla con registros de ventas, órdenes de compra, cosas así. Y esa tabla, ustedes saben, la empresa opera los 7 días o los 6 días, tal vez. ¿Y qué pasa? Pues cada día surgen nuevas órdenes de compra o nuevas ventas, entonces tenemos que actualizar la tabla. Lo mismo aquí, entonces tendríamos que actualizar la vista previa o actualizarlo todo para que una vez más haga la conexión con bueno, sí, la base de datos, la consulta, y nos muestre las nuevas filas agregadas. ¿Qué más podemos hacer? Podemos quitar columnas. Miren, aquí está la opción, quitar columnas, y podría darle con esta columna seleccionada primero. Seleccioné la primera, Country Code. Voy a quitar columna, pues la remueve. No hay ningún problema, yo puedo venir aquí, revertir el paso. Y también podemos quitar filas, en caso que lo necesitara. En este caso, también podemos conservar filas, puede ser. O elegir las columnas que yo quiero tener. Entonces, si yo le doy a elegir columnas, vengo yo y selecciono solo las que quiero. En este caso no voy a hacerlo, ya tengo las 3 que necesito. En quitar filas, ¿para qué me puede servir? ¿Qué tal si yo quiero quitar filas superiores, filas inferiores? Esto puede ser, o filas alternas tal vez, o si quiero quitar duplicados en filas, puede pasar, tal vez algún error humano, algo así. Introdujeron el mismo registro de una venta o algo así, entonces tiene que depurarse eso. Aquí estamos haciendo toda esa limpieza. También podemos quitar filas en blanco. Muchas veces va a pasar que los datos tal vez no están completos, algún error, hay algunas filas en blanco. Y pues en ese caso tendríamos que quitarlas, porque si no las quito, vengo yo y altero mis datos. O también quitar los errores. En caso que haya alguna fila que diga que no es un número o algo así, podemos revertirlo, entre muchas de las otras cosas que podemos hacer. También aquí, como pueden ver en la tabla en sí, la consulta, tengo esta pestaña o este botón de filtro. ¿Recuerdan cuando estamos trabajando en Excel que nos aparece ese botón de filtro? Le podemos ordenar nuestra tabla en orden ascendente, orden descendente, poner algún filtro de texto o seleccionar los valores únicos que yo quiero mostrar. Por ejemplo, aquí solo voy a seleccionar estos 6 códigos. Incluso aquí también está la opción quitar vacíos. Le voy a dar a aceptar. Y funciona igual que una tabla en Excel, ¿recuerdan? La semana pasada. Solo que si yo en este momento vengo y le doy aquí cargar y cerrar, solo se me va a cargar esto.
Entonces hay que tener mucho cuidado con utilizarla. Muchas veces va a ser útil. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero saber la demografía de mis ventas? ¿Quién compra más, hombres o mujeres? ¿O quién compra más en cierto rango de edad? Entonces yo podría venir, filtrarlo y cargarlo por separado para después hacer los análisis correspondientes. Yo tenía una pregunta, Dígame. ahí por ahí es más fácil que en Excel, porque como me recuerdo ahora que en Excel antes para una consulta o algo tenía que hacer tenía que hacer una sola cuestión para que se saliera tal cosa. Sí, correcto. Básicamente eso. Estamos aquí haciendo la limpieza de los datos antes de cargarlos a nuestro libro de Excel. Estamos cargando los datos. Tengamos eso en claro. Entonces, yo les dije que íbamos a cargar las otras 5 tablas. ¿Cómo lo hacemos? Siempre aquí en inicio, vengo y me voy aquí a nueva consulta y tengo 3 opciones. Tengo nuevo origen, donde yo voy a buscar una nueva fuente de datos. Orígenes recientes, que es un atajo. Por ejemplo, los últimos que yo he trabajado, podríamos aquí acceder a ellos o especificar los datos. ¿Qué pasa con especificar los datos? Cuando yo le doy a especificar datos, estoy creando una nueva tabla, miren. Yo puedo darle más filas, más columnas si es necesario, cambiarle el nombre a la tabla también e insertar datos así de manera manual. Esto, la verdad, en raras y contadas ocasiones lo haríamos, más si estamos trabajando con registros que tienen millones de celdas, millones de filas, millones de columnas. Pero existe la opción también. Puede ser que tal vez esta tabla sea algo sencillo, por ejemplo, alguna conversión entre unidades o alguna conversión monetaria, el precio del empira, el precio al precio del dólar, cosas así. Bueno, aquí estoy de vuelta con esto. Entonces, ¿cómo cargo las demás columnas, las demás consultas, que son estas 4? Vamos a venir aquí, nuevo origen, y buscamos por archivo. Todos son libros de Excel, entonces también voy a cargar este, que sería, estos son datos de tasas de mortalidad infantil. No recuerdo hasta qué año están actualizados, me parece que 2021. Lo mismo que con la primera tabla. Vengo yo, la selecciono, le doy a aceptar. Noten que ya no aparece transformar datos, le doy a aceptar porque estoy dentro ya del editor de Power Query. Después vamos a editar estos. La verdad no hay mucho que editar. Vamos a añadir otro origen, otro libro de Excel, datos de esperanza de vida. Y lo mismo. Hacemos una vez más con países. Y notarán que países es lo mismo que la tabla en inglés, countries, solamente que está en español, en inglés, y aquí tenemos que cambiar los encabezados también. Y por último, población, population. Entonces, aquí ya tenemos las 5 consultas o tablas cargadas. Podemos editarlas. Por ejemplo, esta de datos de tasa de mortalidad infantil. No hay mucho que cambiar, la verdad. Este valor ya está como está. Aquí podemos cambiar si el encabezado. Más que todo para indicar qué significan estos datos. En este caso, tasa de mortalidad infantil, se supone que son las muertes o fallecimientos por cada 1000, creo que eran, nacimientos de niños. Aquí pues no hace falta nada cambiarle. Luego, esperanza de vida, podríamos poner también que es en años. Voy a poner en español también, esperanza de vida.
En países, pues, hay que hacer algo similar. Observen que tenemos como encabezado columna 1, columna 2, columna 3. Y la primera fila es el encabezado. Entonces, siempre que la primera fila es el encabezado, podemos utilizar esta opción, usar la primera fila como encabezado. Pero ustedes me dirán, ¿y qué tal si la primera fila no es el encabezado? ¿Qué tal si es una fila más abajo? No es muy común, pero también se puede hacer. Voy a cargar ahorita otros datos de ejemplo, lo voy a borrar después, para enseñarles, en este caso, cómo sería el procedimiento. En este caso voy a cargar un archivo, no lo voy a cargar de aquí, lo voy a cargar de orígenes recientes. Y voy a cargar este de aquí. La verdad es que este archivo también puede servir para ejemplificar muchas cosas de Power Query, entonces prestemos atención. Este archivo es una lista de asistencia de un curso que estuve dando. Entonces, estos archivos ya me los genera Microsoft Teams. Entonces yo tengo que hacer la limpieza de estos archivos. Como pueden ver, hay muchas columnas aquí que están, null, que son valores vacíos. También estos son valores vacíos, que no tienen nada, miren. Y hay varias cosas ahí que habría que depurar. A mí me interesa, la verdad, solo sacar de esto de aquí, pues, quienes asistieron. Entonces, en primer lugar, miren cuántas columnas tiene. Tiene esto de aquí. Entonces, en primer lugar, esto podría ser la primera fila como encabezado, tal vez, pero solo la pone esta columna, miren, porque lo demás que es, son datos vacíos. Esto de aquí se tiene que ir, por ejemplo. Es más, de hecho, se debería ir las primeras 8 filas, si se fijan. Ya en la 8 empieza el nombre de los asistentes, entonces podríamos empezar quitando filas superiores, las primeras 7. Y hasta aquí esto. Estas de abajo simplemente repiten los nombres de aquí arriba, incluso cuenta mi nombre porque yo soy organizador de la reunión, entonces vamos a venir. Vamos a quitar filas inferiores. Como les digo, solo estoy ejemplificando todo lo que podemos hacer. En este caso son las últimas 7 filas. Bueno, queda esta, podemos también quitar esta fila inferior, solamente una. Ya quedarían los nombres, pero miren cómo está. Está el nombre, la fecha, la hora, etcétera, y todo esto de aquí. Entonces, aquí podríamos utilizar, por ejemplo, la opción dividir columna. ¿Por qué? Porque quiero que separe nombre, todos estos nombres de aquí, primera entrada que se refiere fecha y hora, aquí está dividida, miren, aquí está la fecha y la hora, después 8:58 dice aquí, etcétera. Entonces quiero dividir esta columna por algún delimitador. Pues le doy a la opción dividir columna por delimitador. Generalmente esto de los delimitadores lo vamos a hacer bastante con archivos CSV. Entonces yo le voy a poner por delimitador. Y en este caso voy a poner la opción tabulador. ¿Por qué la opción tabulador? Porque miro que la separación de esto no es por una coma, no es por un punto, no es por algún símbolo en especial, simplemente por una cantidad de espacios. Entonces yo tengo que saber qué delimitador usar o si fuera personalizado. Le damos a aceptar. Y básicamente ya me separó los nombres en una, estas fechas en otra. Entonces lo que vamos a hacer es usar la primera fila como encabezado. Y todas estas columnas, como no me interesan, voy a quitar. Doy clic derecho, quitar columnas. Y quedarían estos datos de aquí. Aquí solamente debería cambiarse el nombre. En este caso no quiero incluir mi nombre, por ejemplo, porque yo soy organizador. Entonces quitar filas superiores. La primera, que eran estas 4 personas. Y hasta aquí estamos bien. Pero observen que algunas personas tienen un punto aquí en el nombre todo en mayúscula, nombre todo o nombre en minúscula, algo así. Entonces, eso también lo podemos cambiar. ¿Cómo? En la opción transformar. Entonces, yo quiero, por ejemplo, darle formato al texto de esta columna. ¿Cómo lo hago? Vengo aquí a transformar, columna de texto, porque es texto lo que tengo.
Ya vamos a ver más adelante con otras columnas, como columnas numéricas. ¿Qué podemos hacer? Podría darle dividir columna. No, perdón, primero el formato. Poner en mayúsculas cada palabra. Le voy a poner. Y aparece de esta manera los datos. Ahora, ¿qué más podría hacer? Quitarle estos puntos aquí a este nombre, quitarle este paréntesis externo, no me interesa, solo me interesa el nombre. O este espaciado de aquí. Entonces podríamos hacerlo primero dándole limpiar. La verdad eso no hizo mucho. Podríamos darle extraer. En este caso quiero extraer estos puntos, que no se miren a la par de este nombre. Entonces, ¿cómo lo hago? Puede ser con texto antes o después del delimitador o entre delimitadores. En este caso voy a utilizar la opción texto después del delimitador. El delimitador sería esos 3 puntos y ese espacio, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con las otras filas? Estas no tienen los puntos y el espacio, entonces van a quedar vacías o algo así. Para eso le damos opciones avanzadas y le decimos que nos busque el delimitador desde el final de la entrada. Entonces va a ser una búsqueda de derecha a izquierda, al revés de cómo leemos nosotros. Va a empezar aquí, lo detecta aquí los 3 puntos. 3 puntos con espacio, bueno, va a sacar esto. En este caso no lo detectó, el texto queda igual y lo mismo con todas las filas. Le vamos a aceptar. Ya tendríamos un poco más definido estos datos. Ahora, ¿qué pasa con este externo? También lo puedo quitar. Puedo venir aquí, extraer. Y ahora voy a poner un texto después del delimitador. Y el delimitador podría ponerle externo. Recordemos que era un espacio antes. O abreviar y simplemente poner espacio y luego un paréntesis. Observen qué pasa cuando yo lo hago y miren, no le puse opciones avanzadas, le doy a aceptar. Bueno, sí, pasó algo. Creo que me equivoqué. Otra vez extraer, texto antes y el delimitador. Quiero que sea este desde el final de la entrada también. Le damos a aceptar. No, tampoco. Texto antes del delimitador. El delimitador quiero que sea solo el espacio. Vamos a ponerlo todo, tal vez eso está influyendo. Y así ya tenemos sin extras, digamos, estos nombres. Este de aquí, por ejemplo, también tiene un espacio ahí, una tabulación, entonces podríamos venir, extraer, o recortar. Bueno, recortar no hizo nada. Lo que podríamos hacer sería venir aquí, seleccionar solo esas filas, y en este caso reemplazar los valores. En este caso, yo quiero que me reemplace todos estos espacios. Miren, yo le di clic a esa fila y me da el valor. El valor es este, el texto. Me reemplace estos espacios. O bueno, podría poner el nombre sin los espacios. Simplemente venir aquí, control V, control C, control V. Bueno, reemplazar los valores otra vez. Para eliminar los espacios. Y así ya tendríamos limpio estos datos, por ejemplo. ¿Alguna duda con esto? Vamos a ver más a fondo esas funciones. Este era solo un ejemplo inicial. Quería, Dígame. quería, quería hacer una consulta. O sea que con Power Query nosotros podemos también manipular los datos entonces. O sea, Sí, así es. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo he repetido. por ejemplo, en un cuadro de notas, por ejemplo, me falta una nota, que me falte, vaya, por ejemplo, X alguna nota, entonces yo le doy, o sea, o sea, lo mismo, si hay una equivocación con un error, o sea, yo lo puedo, o sea, volver a componer como estaba. Sí, así es. Aquí voy a eliminar entonces, porque no ocupo estos datos, solo era para ilustrar. Y tengo las 5 tablas que tenía. Entonces, para seguir ilustrando, yo podría incluso poner en español estos continentes. Y no uno por uno, sino simplemente
selecciono la columna, le damos reemplazar valores. Aquí estoy trabajando ya con los datos de clase, entonces intenten imitar lo que voy haciendo y cualquier cosa me preguntan. Y le voy a reemplazar los valores. Y por ejemplo, aquí quiero que me reemplace, no parece mucho, pero quiero que me reemplace África con tilde, para que se mire en español. Le vamos a aceptar. No es más reemplazar valores. Y ahora quiero que me reemplace Europe por Europa. Como podrán ver, surte resultado. Asia, pues, se escribe igual en inglés y español. No lo voy a cambiar. América y Oceanía podría reemplazar los valores para que me incluyan una tilde. Para saber que República estamos. Dominicana. Disculpe, ¿sí? Ahí decía República Dominicana. ¿En dónde? Ah, no, no me pareció haberla visto. No, aquí estoy con la columna de continentes. Ah, ok, sí. Sí. Y por último, Oceanía. Reemplazar los valores para ponerle una tilde ahí en la I. Ya tendríamos esta columna pasada al español, por decirlo así. Me parece, pero no estoy tan seguro que también eso lo podríamos cambiar con alguna configuración regional. Como para decir dónde, o sea, de acuerdo a la región, utilizar ese idioma, algo así. Pero me parece que aquí no puedo. Muy bien. Entonces, ¿qué más voy a hacer aquí? Esta país ya está en español, no hace falta. Población, pues está bien todo. Solamente vamos a poner aquí, ponerla en español, cambiarle el nombre. Ahora ya vimos un poco las columnas de texto. Vamos a ver qué hacer con las columnas numéricas. Por ejemplo, en esta tabla de aquí, la tasa de mortalidad infantil. Vamos a ver qué hacemos con esta columna. Voy a seleccionarla. Miren, ya me dice tipo de datos, número decimal. Si fuera número entero, si yo se lo cambio, me redondea, miren los números. En este caso no quiero hacerlo. Quiero que se quede tal y como está con los decimales. Pero si nos vamos aquí a transformar, tenemos siempre las opciones de columna de texto, aunque en este caso no tiene mucho sentido. Por ejemplo, poner números en mayúscula. No existen los números en mayúscula. Sin embargo, tenemos estas opciones aquí. Miren, tenemos estadísticas. Quiero ver la suma, el mínimo, el máximo, desviación estándar, recuentos de valores. Si son observadores, recuerdan la semana pasada que estamos trabajando con tablas dinámicas y en el cuadrante de campos, el campo lo podía resumir con alguna de estas también, suma, mínimo, las mismas de aquí, la verdad. Estas se le llaman medidas rápidas de resumen. ¿Por qué? Porque son generalmente datos que nos gustaría tener a la mano. Por ejemplo, un total lo hago con una suma. El mínimo y el máximo, pues me interesa saberlos. Incluso para calcular el rango de unos datos, ya sabemos que el rango es máximo versus mínimo. Máximo menos mínimo, perdón. La mediana podría ser un dato a considerar, es decir, cuánta el dato central de esos datos, en promedio igual, la media aritmética de toda la vida, la desviación estándar, etcétera. Entonces veamos qué pasa si yo a esta columna de tasa de mortalidad infantil le voy a poner, pongámosle mínimo, a ver, quiero saber cuál país tiene la mínima tasa de mortalidad infantil. Y observen, me transporta a otro valor, dice el mínimo es 2.29. Y aquí aparece el mínimo calculado, pero no me aparece la tabla ya. Y aquí me aparece herramientas de números, donde lo puedo transformar. ¿Cómo? Pues sumar, multiplicar, etcétera. Ponerlo en formato de notación científica, en formato de potencias o de exponente, o logaritmo. Hacerle cálculos ahí, por ejemplo, sacarle a ese valor de 2.29 el seno, el coseno, etcétera. Redondearlo.
o información, si es un número par, impar o si tiene signo. Obviamente, par o impar no aplica para un número real, ¿verdad? Es decir, un número decimal, solo para números enteros. Y tengo la opción a la tabla. Aunque en este caso solo me deja, miren, este valor. Pero es algo que podría pasar. Yo podría cargar solamente el mínimo a los datos. Entonces me cargaría una tabla de Excel que solamente tiene un valor, es decir, una fila y una columna. Podría pasar. Para dar datos puntuales, tal vez, por ejemplo, mínimo, máximo del promedio, para hacer un análisis general o cosas así. Incluso, imagínense que yo tengo aquí el mínimo, pero lo quiero cuadrar con el máximo también en otra fila. Tendría que combinar consultas. Esta semana vamos a ver esto. Hoy no, pero sí. Como podrán ver, en inicio tenemos esta opción de combinar consultas. Este combinar consultas es bien interesante. Les adelanto. En este caso, voy a quitar esto del mínimo calculado. Ya tengo la tabla tal y como estaba. Lo mismo entonces pasa si yo quiero venir aquí a transformar y darle, por ejemplo, una desviación estándar. Miren, aquí me calcula la desviación estándar, no de un valor. Sabemos que los que saben de estadística, por lo menos, sabemos que la desviación estándar ocupamos una muestra o una población. Entonces, eso me está sacando aquí. Y si yo le doy a la tabla o a la lista, podría ser a la lista. Miren, se genera una lista. Sin embargo, como les digo, eso solo me da un dato, ciertos datos. Pero puedo utilizarlo. Puedo utilizarlo. En este caso no lo voy a utilizar porque ya el análisis lo podría hacer desde una tabla dinámica. Lo mismo podría hacer aquí en esperanza de vida. Seleccionar el máximo o el mínimo de estos para ver qué país lo tiene. Entre otras cosas. Países, pues lo dejamos tal y como está. Población también. Otra cosa que podríamos activar aquí en la vista del editor de Power Query es la calidad de columna, para yo tener, como en un resumen, cómo están mis columnas, si hay errores, si hay datos vacíos. Y voy a venir aquí, a vista, y aquí hay una casilla que dice calidad de columnas. Si la activamos, aparece este recuadro aquí arriba donde me dice datos en esta columna son 100% válidos. Error 0%, vacío 0%. Si tuviera un error o algo vacío, me lo indicaría. Esto más que todo para saber qué columnas necesitan ser limpiadas o necesitan ser modificadas. También aquí en vista podría configurar la consulta, pero eso tiene más que todo que ver con el origen de los datos, por ejemplo, cosas así. Bueno, aquí le di y parece que se trabó. Ah, no. Simplemente es activar o desactivar ese panel, ¿bien? Sí, es solo eso. Si yo le doy todas las propiedades, pues simplemente es un nombre de la consulta. Y aquí podría agregar una descripción. ¿Por qué me interesaría agregar una descripción? Imagínense que ustedes están en su empresa, en su trabajo, y les piden compartir unos datos, entonces ustedes tienen que describir qué representan esos datos. Para eso es necesario ponerle una descripción ahí. En este caso no lo voy a hacer. También tenemos el editor avanzado. Que el editor avanzado, pues, como podrán ver, ya es un poquito más de código. Si no me equivoco, este es código M. Tal vez alcanzamos a verlo, pero sería muy por encima, porque eso ya sería como muy profundo, la verdad. Da para un curso entero, pienso yo. Solo ver cómo hacer consultas en código M. Entonces, voy a considerarlo, tal vez. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Mande? ¿Hola? Hizo una pregunta usted, ¿verdad? Ahorita. No, sí, si tenían alguna duda. No. Bueno, entonces Eh, ya con... ¿Sí? sí, yo la duda que tenía es los trabajos, usted no colocó límite para
para subirlos a la plataforma. Ah, sí, sí, ya había dicho. La tarea, ¿se refiere usted? ¿Sí? Sí, la tarea les dije que tenían hasta... Hasta el martes, dijo usted. Correcto. Aquí está hasta está fijado el mensaje. Hasta el martes 11:59. Martes 19. Y aquí está el enlace para subirla. Los que ya terminaron esta tarea, ¿cómo les fue? ¿Les pareció complicada? ¿Las instrucciones estaban claras? Cuéntenme su experiencia, ya que mañana termina el tiempo para enviarlo. Buenas, maestro. Soy Fernando. Yo Sí. la mandé. Que esté buena es otra cosa, ¿verdad? Pero según lo que usted me pone en las instrucciones, o sea, yo Sí. lo hago, ¿verdad? Pero como le digo, tengo esa duda, pero usted es el experto. Pero sí, No, ya se la sí. mandé. Sí, ya se la mandé. Bueno, qué bueno que ya la mandó. Lo importante aquí es que usted esté seguro de lo que hizo. Las instrucciones, pues sí, si usted las hizo al pie de la letra, pues es probable que lo tenga bueno. Mañana igual vamos a dar ciertos repasos a tareas, porque yo la tengo resuelta, entonces se la voy a presentar ahí para que miren. Sí, como que Les Sí, dígame. como usted dijo de que hiciéramos algo así como la instrucción, que hiciéramos una tabla encima de otra y que la cargáramos en la tabla dinámica y que la tabla dinámica cargara todos esos No datos. encima de otra. Ahí les especifico. Hay una tabla, después tiene que moverla, crear otra y así. ¿Entendido? Sí. Bueno, entonces, ya que tenemos estos datos, también les recuerdo, para optar al diploma de este curso, aparte de la asistencia, también procuren presentar las tareas porque son obligatorias. Si por alguna razón no la presentaron mañana, que sea válida, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, trabajo, o bueno, yo sé que este fin de semana también estuvo complicado con eso de las inundaciones y esta tormenta tropical, pero tienen que comunicarlo, pues, porque si no lo comunican, ¿cómo voy a saber? Entonces, ya que tengo estos datos, los voy a cargar. Le damos aquí a la opción en inicio, cerrar y cargar. Pues va a abrir al Excel. Van a tardarse en importar un poco. Y aquí tendríamos los datos. Como podrán ver, ya están cargados en formato tabla. Miren, aquí tengo el botón de filtro donde los puedo afectar. Tengo todos mis datos aquí. Y la buena práctica, cuando estamos haciendo así reportes de Excel, es que a estos archivos que yo cargué, o sea, mis fuentes de datos, yo no los toco. Yo no empiezo a hacer cálculos aquí. Los dejo tal y como están. Lo más que podría hacer sería filtrarlos para después agarrar esos datos filtrados en alguna otra hoja. Entonces, por ejemplo, ya para terminar hoy, vamos a resumir ciertos datos en tabla dinámica. Voy a resumir los datos de países y de countries. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Vamos a explorar un poco lo que son las relaciones entre tablas. Obviamente, en estos archivos de aquí, bueno, estas hojas, perdón, no son archivos. O sea, sí son archivos, ¿verdad? Cada uno, pero aquí están cargados como hojas de Excel. Aquí, pues, cada uno me aparece este panel de consultas y conexiones, donde puedo ver cuántas filas se cargaron. Tengo este botón aquí de una hoja que es para actualizar. Esto me sirve en caso que haya nuevas entradas a las hojas, ya se los había mencionado. Y hay conexiones también. Entonces, voy a venir aquí y voy a seleccionar la tabla Countries, resumir con tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo. Y aquí sí vamos a activar la opción agregar estos datos al modelo de datos. Esperamos a que se cree
Y bueno, ya tenemos esta tabla dinámica. Ahora voy a crear otra tabla dinámica. Lo voy a crear aquí abajo en A25 con la tabla países. Entonces vengo aquí otra vez, diseño de tabla, resumen con tabla dinámica. En hoja de cálculo existente, y la hoja de cálculo existente es esta hoja 3, aquí en A25. Y muy importante, también le voy a dar aquí la opción agregar estos datos al modelo de datos. Aceptar le voy a dar. Bueno, aquí tenemos estas dos tablas en una misma hoja. Entonces, mañana vamos a ver cómo relacionar para dos tablas dinámicas que los datos vienen de diferentes hojas, cómo relacionarlas. Entonces, vamos a rotular este archivo. Vamos a guardar. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, imagino que las dudas van a ir surgiendo conforme ustedes vayan practicando, ¿cierto? Muy bien, entonces esperen la grabación en horas de la noche. Resuelvan la tarea, los que no han terminado, todavía tienen tiempo, hasta mañana, 11:59. Cualquier duda me pueden escribir ahí por Telegram y nos vemos el día de mañana. Pasen buenos Ingeniero, días. Sí, dígame. disculpe, por ejemplo, mire, la otra semana yo inicio a trabajar. Si en un caso, yo voy a pedir permiso a ver si me pueden dar la hora de las 11 como almuerzo. Si en Sí. un caso a mí no me pueden dar esa hora, o sea, no puedo seguir el curso entonces, o sea, no puedo seguir con las clases pregrabadas. En su caso sí es justificable porque son cosas de trabajo, entonces Sí, se yo le voy a mandar. puede continuar. Entonces puede Ah, continuar, pero tiene que tomar conciencia y responsabilidad de que tiene que ponerse al día con las grabaciones. sí, sí. Perfecto. Entonces sí, no se preocupe, puede continuar. Ah, bueno, gracias. Listo, entonces nos vemos mañana. Pasen buenos días. Buen día. Buen día.